seguimos aquí por el 88.3, seguimos también por televisión regional, la gente que nos escucha, nos acompaña también por ese medio, salimos los viernes a partir de las 21 horas hasta las 10 de la noche acompañándolos. Se viene mucha información con el tema de la migración, así que en la segunda hora vamos a estar ampliando toda la información. Recuerden que hay la posibilidad de que los migrantes tengamos una banca en el Consejo, así que a ponerse las pilas, a acompañar, a generar esa conciencia de ir a votar. Tenemos que comprometernos con la parte política aquí en el país. Bueno, ahora sí, ya en el bloque anterior escuchamos la voz de Germán Mangione, así es el apellido, bien italiano, Germán. Bien italiano. Bien italiano. Germán, bueno, un gusto tenerte con nosotros y ya estábamos hablando y me encanta la gente que es apasionada de todo lo que está relacionado con el general don San Martín y Monteagudo, un personaje, como decíamos, controversial, ¿no? Sí. Que lo querés o lo odias. Tenés diferentes miradas, pero bueno, me gusta la que trajiste vos hoy acá para contarnos. Y pensaba en esto que decís bien, creo que es un personaje ideal para poner en el ámbito de la migración, porque lo principal que tiene Monteagudo, que en realidad para él no era migración porque era toda una sola patria, entonces no lo pensaba, claro, no lo pensaba, eso es una cosa principal del pensamiento de Monteagudo, no lo pensaba como diferentes países en ese momento, sino como una gran patria, pero estuvo en la independencia argentina, estuvo en la independencia de Chile, estuvo en la independencia del Perú, estuvo en toda la campaña de Bolívar en Panamá y en Colombia, digo, recorrió toda Sudamérica, toda nuestra patria grande, aportando desde lo que hacía, que era el periodismo, las ideas, la producción intelectual, aportando esa liberación americana. Pero bueno, estuvo en todo lo que vos pensás y ves de la liberación americana, siempre en algún momento Monteagudo estuvo ahí. Monteagudo, y aparte Inti, no, es que yo vi la serie, una serie que se llama El Último Bastión, que creo que todavía está en Netflix, me la vi toda, se estrenó justamente no la vi. Te la voy a recomendar, en época de pandemia, y Monteagudo fue uno de los personajes, obviamente, que más uno de los que más se destacó, y cuando, bueno, me enteré que iban a hablar de él y dije, no, esto está buenísimo. ¿Es un libertario? No, sería un libertador. Un libertador, sí, bueno, es un patriota libertador. No libertario como uno lo entendería hoy, sería, pero sí. ¿Y dónde se puede conseguir tu libro? Bueno, el libro en principio lo estamos difundiendo, vendiendo y distribuyendo a partir de nuestras redes sociales, que es Volver a Monteagudo, es la red social donde lo pueden encontrar. Está en algunas librerías, va a estar acá en la Feria del Libro de Rosario, ya tenemos también stand para presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, vamos tratando de recorrer un poquito todo eso. ¿Cuentas un poco de la historia de cómo fue ese camino de él? Exactamente, la idea del libro fue no solo contar su vida, porque hay muy buenas biografías sobre él, sino sobre todo rescatar, que eso es un poco la pregunta que da el nombre al libro, ¿por qué volver a Monteagudo? ¿O por qué hoy rescatar la obra de Monteagudo? Claro, porque hay gente que dice, ¿pero quién es Monteagudo? Claro, ¿quién es? ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué vamos a hablar de él? Claro, exacto. En breve, en 4 palabras, sí. Para vos, ¿qué representa Monteagudo? Bueno, Monteagudo representa la pelea por liberar la cabeza. Wow. Ese es el rol de Monteagudo. Así como había ejércitos libertadores con San Martín y con sus armas y con sus ejércitos, estaba también toda la pelea de descolonizar la cabeza, de sacar de la cabeza las ideas de las potencias que eran dueñas de toda nuestra América, en ese caso España. Y me parece que lo que aportó él fue las armas intelectuales para eso. Todos sus escritos, dirigió muchos de los periódicos, de los primeros periódicos de toda América, los dirigió, los escribió. Por ejemplo, él escribió, digo algunas cosas puntuales para dimensionar quién es. Sí. Monteagudo escribió el primer proyecto de constitución de la Argentina. En la Asamblea del año 13 le encarga el directorio hacer proyecto de constitución que después, por supuesto, no avanzaron, pero uno de los primeros borradores de proyecto de constitución lo escribió Monteagudo. Cuando se suma al Ejército Liberador de San Martín para acompañar a O'Higgins en Chile, Chile le encarga escribir la Declaración de la Independencia de Chile. La Declaración de la Independencia de Chile la escribió Monteagudo. Wow. Escribió gran parte de las primeras leyes del Perú, acompañando como primer ministro de guerra y de gobierno a San Martín en el Perú. Fue el fundador de la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú la funda Monteagudo con un decreto de Monteagudo, obviamente firmado por San Martín, pero elaborado por Monteagudo, y con un detalle que es lindo, que es que
los primeros libros que tuvo la Biblioteca Nacional del Perú fueron los libros de San Martín y de Monteagudo. Donaron todos sus libros que llevaron en todo ese periplo de guerra y los donaron para hacer los primeros libros de la biblioteca. Y le escribió, con esto cierro la idea, gran parte del ensayo que le encargó Bolívar, que tenía el sueño, como San Martín y muchos otros patriotas, de la unidad latinoamericana. Le pidió a él que escribiera cómo sería esa unidad latinoamericana. Y el ensayo que después lleva Bolívar como letra de qué es lo que habría que hacer, también lo escribió Monteagudo. Entonces uno encuentra esa pluma detrás de las revoluciones de América. No era el único, obviamente, era un continuador de Belgrano, de Moreno, pero encuentra al tipo que ponía su pluma al servicio de la liberación de la patria, de esa patria grande. Y me pareció, digo, cuando uno se entera de estas cosas, empezás a pensar lo que hablamos en el blog, o creo que fuera de aire. Bueno, ¿cómo puede ser que este tipo no esté entre las figuras? Claro. Ese más me llamó la atención. Eso ¿no? que te quería consultar. ¿Hubo algún motivo puntual por el que Monteagudo no sea, digamos, reconocido como... No sé si uno o muchos, pero digo, también pertenecía a una generación el libro arranca contando cómo era en esa época la Universidad de Chuquisaca, que es una de las universidades más antiguas, que está en Sucre, y ahí se formaron toda una cantidad, estamos hablando antes de la Revolución de Mayo, una cantidad de intelectuales que, si bien era bajo la tutela de la Iglesia, la Universidad de Chuquisaca, venían todas las ideas nuevas, todas las ideas de Europa, las ideas, y además de los pueblos originarios en sus guerras. Entonces generó Castelli, Moreno, formó un montón de pibes, que en ese momento eran pibes, formó un montón de pibes con la idea de que había que ir a fondo y dar vuelta a todo y liberarse de España. Y si en eso había que jugarse la vida, había que jugársela. Y si en eso, de hecho, así termina, después lo podemos contar al final, así termina la vida de Monteagudo, asesinado. Tuvo una vida truculenta, rápida, apasionante, y así terminó, asesinado en el Perú. Pero me parece que una parte de ocultar lo de Monteagudo es que perteneció a una facción de los revolucionarios de Mayo y de los patriotas de América, que no fue la que terminó ganando, digamos, que es el caso de Moreno, que termina envenenado en el mar, que es el caso de Castelli, que termina muerto por una enfermedad, pero enjuiciado por su campaña al norte. Los más revolucionarios dentro de la Revolución de Mayo terminaron corridos para que se desarrolle otro proyecto en la Argentina y en América, y no se concreten algunas ideas de San Martín, de Bolívar, y me parece que pagaron el pato, ¿no? Por su pasión y por su compromiso con la revolución. Wow, súper interesante. Vos sabés que a mí me pasa que cuando hablamos así de estos próceres, recién mencionabas así a Simón Bolívar, a José de San Martín, sin ir más lejos, Monteagudo y muchos más que justamente, porque también hubo mujeres que participaron. ¿Dónde quedaron este tipo de personas que hoy en la actualidad directamente decimos, hay cero vocación en la política, hay cero en todo, o sea, porque mientras que ellos tenían que, vos imagínate, San Martín, hubo que hacer un recorrido en caballo, todo lo que hizo para poder lograr una mejor vida para las personas de ese momento, y en la actualidad que asesores, que ir en avión, que ir en... No olvidemos que San Martín murió en la total pobreza, digamos, eso. totalmente olvidado. Lo mismo le pasó a Monteagudo, que en su momento, hoy esto en Perú, para descalificarlo políticamente, se lo acusaba como de haberse enriquecido con la política, como... Claro, quiero que veas la serie, porque vos quiero que vos me digas, no, Lina, no fue así. Porque yo lo odié a Monteagudo. Ahí Monteagudo se metió en algunos problemas internos del protectorado del Perú, pero yo creo que lo que hay detrás de muchos odios, como suele pasar, es que se tocan intereses. Entonces, lo primero que hizo Monteagudo fue desplazar a los españoles que tenían cargos en toda la estructura de gobierno del Perú colonial, desplazar a quienes tenían las fortunas hechas a costa de el sufrimiento de las mayorías. Quizás algunos le reclaman, incluso dentro del ámbito sanmartiniano, que la radicalidad, como la rapidez con la que avanzó, la profundidad con la que avanzó en los cambios, terminó haciendo que se le vuelva en contra, porque incluso, breve, pero a Monteagudo lo echan del Perú después de que había liberado al Perú junto a San Martín. Lo echan del Perú cuando San Martín va al encuentro de Bolívar.
San Martín se va del Perú y lo deja a cargo. Claro. Y Monteagudo avanza en un montón de reformas profundas, de tocar intereses de los más ricos de la colonia, de echar a los españoles que no se adaptaban a la liberación del Perú. Y eso va generando cierto complot que termina en un golpe de Estado. Cuando San Martín vuelve, ya lo habían echado a Monteagudo, y ahí San Martín decide irse y se va a su exilio en Europa, y Monteagudo se va al encuentro de donde seguía prendida la llama de la revolución en América, que era Bolívar, y ahí se suma Bolívar. Pero digo, me parece que también esa mirada, quizás la de esa serie, no la vi, pero puede estar teñida un poquito de esa idea de golpear esa radicalidad, y cuando no hay esa radicalidad, tan lejos de los radicales de hoy, pero digo radicalidad en el sentido de lo profundo, de un tipo que quería cambios de verdad y no solo de maquillaje. Y bueno, eso jodió a mucha gente. No, y lo lindo es eso, ¿no? La historia, porque la historia depende de quién te la cuente. Y bueno, uno que se interioriza, porque eso es lo importante también. Y ahora justamente, mira, ¿quién iba a pensar que iba a hablar de Monteagudo en un momento? Escuchar la otra versión, porque claro, a mí en la imagen se me quedó, digo, no, mira cómo traicionó. Claro, lo terminaron matando una mujer, incluso, no sé si habla de eso, que si en realidad, si lo mató un tipo sería como un marido despechado, si vos no. Como una prostituta que se hizo pasar y como para nada. Bueno, porque a veces eso es lo que tienen las series, yo digo, que a veces le meten un poquito de ficción. Pero de hecho, incluso como es también, porque Monteagudo lo que sí tuvo en su vida fue alguna propensión a los amores intensos también. Era un tipo con muchos amores intensos. Era picarón. Y tenía facha. Tenía facha, un moreno alto, corpulento. No había foto. Ahora te voy a contar que había retratos. Y durante muchos años se usó un retrato que no era el de él. Porque se usaba un retrato blanco. Porque ¿cómo íbamos a tener un patriota era negro? mulato. Claro. Pero te iba a decir esto, muchas veces sus historias de amor, que fueron reales y que tiñeron a veces la política, también se usaron para bajarle el precio. Entonces, por ejemplo, con el asesinato, durante mucho tiempo se planteó que lo asesinó algún marido despechado, algún general despechado por alguna visita que no había tenido que hacer con alguna dama de la colonia. Y sin embargo, cuando uno investiga realmente, siempre atrás lo que está es la política. La muerte es, te digo que es para una serie de Netflix, es para para una serie de Netflix la vida de Monteagudo es garpa por todos lados. Sí, no, porque digo que se robó el show, su diríamos. Muerte, su retrato ocultado. Ese es el único retrato que existe en vida de Monteagudo. Igual ese no era de la serie. No, igual, pero se ve un hombre atractivo. Vos imaginate. Pero vos imaginate, tiene presencia. Ese es otro retrato. Claro, ese es otro retrato. Claro. Te cuento breve la historia del retrato porque es muy interesante y es muy divertida. Divertida en realidad no es, pero es muy interesante. Cuando hacen la primera biografía de Monteagudo, en el 1800, no había fotos, obviamente. Como decía acá el compañero, no había. Entonces, el biógrafo le dijeron, un testigo le dijo que Monteagudo era parecido a Vera Pintado. Vera Pintado era un político argentino que había estado en la Revolución Chilena. Ok. Y entonces este tipo encara a un dibujante, contrata a un dibujante y dice, mira, me dijeron que es medio parecido a Vera Pintado. ¿Qué hizo el chanta del dibujante? Que digo, no sé si por chanta o por ocultar la verdadera identidad. Agarró vos buscás en internet Vera Pintado y buscás Monteagudo y es el mismo retrato, uno con pelo oscuro y el otro con pelo blanco. O sea, copió el retrato hasta que muchos años después aparece una pintura que supuestamente hizo hacerse Monteagudo en Panamá, que es la imagen mulata de Monteagudo, que sería la mafia asiente. Pero se blanqueó un poquito, así como se blanquean las ideas y ocultan al tipo de las ideas más radicales, también se blanquean las caras para crear una historia, porque las historias también las crean los que ganan. Ahí está, mirá. Ese es el pelo negro sería Monteagudo y el pelo blanco sería Vera Pintado. Pero digo, así también hasta la piel se blanquea para crear una historia donde no haya ni pueblos originarios participando, como fueron en todos los ejércitos, ni mulatos, ni esclavos. La historia de Mitre después del 1880
es una historia que se tuvo que hacer con gente blanca, con gente de la oligarquía, con gente de dinero. No vaya a ser que se te cuele alguna idea de las que tuvo Monteagudo. Entonces, eso es lo que aprendimos nosotros en la escuela, digamos. Por eso es interesante conocer un poquito más. Bien, Claro. les cuento, no sé cómo venimos con el tiempo porque la primera hora sale por canal de 19 de televisión regional. ¿Cómo venimos con el tiempo, señor operador? ¿Me queda un minuto? Un minuto. Ah, tienes un reloj. Ah, no, ahí no tengo los lentes, pero sí, me quedan arriba. 2 minutos. 6:56. Sí, me quedan 4 minutos. 4 minutos porque les Estamos cuento. súper bien. Les cuento que este programa también se transmite por televisión regional, canal 19 de Cablevisión. Así que, si bien hacemos A el las 21 corte, horas. seguimos la otra hora. Así que los que nos quieran ver este horario corrido, estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, de 16 a 18 los días jueves, y la primera hora se transmite el día viernes de 21 a 22. ¿Clarísimo? Exacto. Perfecto. Bien, Exacto. entonces me queda un minuto más. ¿Qué más podemos decir? Algo importante Nada, para que en la algo- televisión. Algo importante. Por eso vos preguntabas hoy esto del ejemplo y los ejemplos en la política y qué bueno encontrar. Por eso la pregunta es, más que como dice el libro, ¿por qué volver a Monteagudo? ¿Por qué volver hoy a Monteagudo? Y nosotros lo traemos hoy de vuelta porque nos parece un ejemplo, no solo por sus ideas, que hoy siguen vigentes, de la liberación de la patria, sino también por su ejemplo de vida en torno a comprometerse con las causas y al tipo de intelectual que necesitamos hoy. Hoy más que nunca necesitamos. El Che decía en su momento que para liberar había que hacer 1, 2, 3, 1000 Vietnam, decían aquel en los 70. Bueno, yo creo que, y lo decimos en el libro, hoy hay que volver a crear 1, 2, 3, 1000 Monteagudos para que la cosa sea diferente. Y no hay nuestro aporte, nuestra idea de aporte es reivindicarlo, desocultarlo y que por lo menos las nuevas generaciones conozcan otra versión, como decíamos, que de la historia y puedan conocer principalmente lo que él decía. Después Bien. cada uno opine lo que quiera. Germán no se me va todavía, me sigue Dale. acompañando, pero sí hacemos el corte acá. Vamos a una pausa con el corte de presentación y volvemos con mucho más. Así que síganos acompañando. Nos despedimos de la gente de televisión regional. Muchas gracias por acompañarnos.